Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, alumnos de Vida Devocional 4. Pues primeramente te quiero desear que tengas un excelente inicio de año 2026, que sea un año donde tú puedas seguir viendo la gloria de Dios manifestada en tu vida, un año donde Dios aclare propósitos para ti, para tu familia y sobre todo tú sigas creciendo conforme lo has hecho en este tiempo, que sea un año donde tú con tu familia puedas sentir ese amor inagotable que Dios tiene hacia tu vida. Quiero bendecirte y sobre todo quiero pues decirte que sea un inicio de 2026 donde Dios tenga una fe en aumento para ti, que sigas siendo expectante ante lo que Dios tiene para ti y sobre todo que Dios siga reafirmando promesas que tiene para tu vida. Bueno, pues ahora sí, vamos al tema de nuestra clase. Como bien sabemos, hicimos una encuesta en el grupo de WhatsApp, donde hicimos ciertos temas donde podíamos profundizar un poco más. En esta ocasión voy a dar pie para la clase de oración, lectura y memorización de la palabra de Dios. Sé que es un tema bastante extenso, simplemente vamos a eh, sintetizarlo un poco más y sobre todo ir aclarando ciertas cuestiones donde tú dices, no entiendo esto, pero sin embargo todo va ligado en sí. Principalmente el tema que quiero primero abordar contigo es el tema de la oración. Para ti te voy a hacer una pregunta y ahí en tu manual quiero que respondas tú. ¿Qué es para ti la oración? ¿Cómo llevas a cabo la oración? Y pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Bueno, como bien sabemos, la oración, volvemos a retomar aquí, la oración es literalmente lo que nos enseña la Biblia, es hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, en realidad estamos conversando con el Padre. En otras palabras, cuando tú oras, abres tu corazón ante Él y le cuentas cómo te sientes, cómo has estado y sobre todo todas las cargas que tú tienes, se las llevas a los pies de Jesucristo a través de la oración. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 8. Le voy a dar lectura. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí vemos que la oración es entre nosotros y con Dios. Y no es para que nosotros impresionemos a los demás y que tú digas a los demás, quiero que veas que yo estoy orando y sin embargo tú no. Aquí cuando hacemos esto nuestro corazón no tiene la actitud correcta si lo que buscamos es que los demás nos vean y admiren nuestras palabras o bien el conocimiento que a veces llegamos a tener. En realidad al orar nuestro deseo más grande es poder tener un tiempo con Dios y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Tú te habías puesto a pensar en esto? Que en realidad lo que tú tienes que hacer es hablar de lo más profundo de tu corazón y no simplemente desde tu carne. Bueno, también podemos ver que es cierto que nuestro Padre de antemano lo que necesitamos como todos necesitamos es tener ese nexo de fortalecimiento de nuestra oración. Si nos cuesta trabajo, pero sin embargo no es un imposible que nosotros podamos hacer. En realidad, cuando tomamos un tiempo de oración, nuestra relación con Dios es para fortalecer nuestra vida diaria con Él, es pasar más tiempo en su presencia, compartir con Él y que ocupe un lugar más profundo en nuestro corazón. Oramos porque nuestra relación es con Dios siempre debe de ser importante y siempre debe ser también vital. No debemos aquí de pasar a la ligera que nada más es orar cuando yo necesito algo, sino que literalmente esto debo de hacerse una conexión, un vínculo más grande con el Padre para que tú puedas estar más en comunión. Ahora bien, ¿cómo orar a Dios? ¿Te has preguntado esto? Bueno, aquí como bien recordamos en el libro de Mateo, capítulo 6,
hay una parte donde aquí nos habla la oración del Padre Nuestro. Esto lo puedes ver en el libro de Mateo 6, capítulo 9, versículo 13. No le voy a dar lectura. Ya más adelante tú lo puedes hacer. Aquí literalmente podemos ver un modelo de oración que tiene nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros oramos, la idea no es repetir la oración vez tras vez, sino que literalmente es que tú, en este modelo que nos deja nuestro Señor Jesucristo, es para que tú puedas entender algunos principios de cómo tú debes de orar a Dios, para que tú luego lo puedas expresar sobre tus propias palabras. A mí la porción de lo que es el Padre Nuestro es literalmente, vemos que hay bastantes elementos importantes que deben formar parte de nuestra oración. Principalmente comenzamos con una actitud de alabanza, adoración y humildad. Me vas a decir tú, ¿cómo que alabanza, adoración y humildad? Vamos a empezarlo a profundizar un poquito más. Es en el versículo 9 de capítulo 6, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Inicialmente debemos mostrar nuestra alabanza y adoración, reconocer la grandeza de Dios y su santidad. Nuestra actitud debe de ser en una forma humilde. Aquí quiero que hagas tú en tus notas, que subrayes la palabra humildad. Recuerda que es sobre todo de que tú abras tu corazón y te rindas totalmente a Él, sino que no lo hagas con una actitud de soberbia. Ahora, punto número 2, expresamos nuestra confianza a Dios. En el versículo 10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo mejor que nos puede pasar es que su reino se manifiesta en nuestras vidas. Aquí nosotros sometemos su voluntad y sobre todo declaramos confianza total de que su reino y su voluntad son lo mejor para nosotros, porque donde se manifiesta el reino de Dios es donde suceden grandes cosas. Punto número 3, presentamos nuestras peticiones. En el versículo 11 de capítulo 6 dice: danos hoy nuestro pan cotidiano, o bien nuestro pan de cada día. Pasamos a presentar nuestras peticiones, a pedir la provisión de Dios para todo el día. Él sabe que durante el transcurso del día que tenemos necesidades físicas y desea suplirlas también. El punto número 4 es el reconocer la importancia del perdón. Aquí es como que a veces algo que nos cuesta mucho, sin embargo lo vemos en el versículo 12, donde dice: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Reconocemos nuestra necesidad de su perdón y su gracia. A la misma vez examinamos nuestro corazón para saber si hemos estado dispuestos a perdonar y a ofrecer gracia a los que nos han ofendido. Aquí es donde yo te exhorto que tú examines tu corazón. Sabemos que debemos estar agradecidos por el perdón de Dios a nuestras vidas. Te hago yo aquí una pregunta: ¿está en nuestro corazón suficientemente transformado para ofrecer perdón a los que nos han ofendido? No quiero que anotes tu respuesta en el manual, simplemente quiero que tú la respondas de una forma muy personal dentro de tu corazón. Ahora, en el punto número 5, pedimos victoria a la tentación y al mal. Esto lo podemos ver en el versículo número 13, que bien dice: y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Pedimos su ayuda, sí, y protección ante las tentaciones para que nosotros aprendamos a estar firmes en Él y no cedamos. Sabemos que Él es el único que nos puede proteger y liberar de las tentaciones y de todos los ataques que el enemigo nos pone a nuestras vidas. En el punto número 6 es la alabanza a Dios. Algunas versiones incluyen: porque tuyos son el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Finalizamos siempre con alabanza y adoración a Dios, reconociendo que solo Él merece toda la gloria y toda la honra, que la eternidad está en sus manos. Estos son los 6 puntos números importantes que podemos ver aquí en el libro de Mateo. Ahora bien, ¿por qué debemos orar? Si bien sabemos, la oración nos acerca al Padre, nos da la maravillosa oportunidad de abrir nuestro corazón a Él.
contarle lo que ocupa en nuestras mentes, pedirle su ayuda y también pedir sabiduría. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto es lo que hacemos cuando oramos. Nos acercamos al Padre, sacamos tiempo para hablarle y escucharle, para disfrutar de su presencia y compañía. Esta es la razón principal por la que nosotros oramos. Hay otras razones por las que nosotros debemos orar. Por ejemplo, punto número 1, para que Dios sea glorificado. Esto lo puedes ver en el libro de Juan capítulo 14, versículo 13. Dios espera que pidamos y que lo hagamos en el nombre de Jesús. No es pedir todo a lo que se nos antoje o bien a lo que a nosotros nos puede favorecer. Ahora bien, punto número 2, porque si pedimos, también recibimos. Esto lo puedes ver en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7 a versículo 9. Aquí es donde nosotros vemos el corazón paternal de Dios. Él desea dar cosas buenas a sus hijas e hijos, perdón. Pero también debemos pedir, buscar, llamar y cultivar nuestra relación con nuestro Padre y expresarle todos nuestros anhelos. Punto número 3, porque Jesús nos dio ese ejemplo. Esto lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7, que al final de su vida mortal Jesús ofrece sus oraciones y súplicas con un fuerte clamor y lágrimas. Aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. El punto número 4 es para recibir su paz. Esto lo puedes ver en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, que en una parte aquí de la porción nos dice que son tantas nuestras preocupaciones diarias, sí, pero todas estas podemos llevarlas ante Dios, entregárselas y darle gracias, porque no tenemos que enfrentar solo los problemas de la vida, porque sabemos que Él está con nosotros peleando esa batalla. El punto número 5 es para recibir sanidad física y espiritual. En esta parte donde dice recibir una sanidad física y espiritual, sabemos que la oración de fe sana al enfermo y el Señor le levanta. Esto lo puedes ver en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 15 a 16. La oración del justo recuerda que es poderosa y es eficaz. Punto número 6. Expresa la confianza en la gracia y la misericordia de Dios. Lo puedes ver en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16, que mientras más cultivamos nuestra relación con Dios, es más fácil acercarnos a Él y en toda confianza poder hablarle y presentarle todas nuestras necesidades que tenemos en nuestro diario de vivir. También será que más fácil que tú puedas escuchar y recibir su misericordia, su gracia y su paz. Ahora bien, este es otro subtema que tenemos de la clase, es debemos perseverar en la oración. Aquí quiero hacer como que un énfasis, donde nos dice debemos perseverar en la oración. ¿Cuántas veces tú no te has desesperado porque estás pidiendo algo y no se está cumpliendo? No te has desesperado, simplemente dices: Dios, ¿por qué no me estás ayudando? No estás respondiendo a lo que yo te estoy pidiendo. Yo te clamo, hago esto y lo otro, sin embargo no recibo una respuesta. Ahora bien, te voy a decir el por qué. En el libro de Efesios 6, capítulo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aquí literalmente tú puedes orar en todo tiempo, en todas las situaciones o personas que vengan en nuestra mente. También nosotros debemos aprender a interceder por nuestros hermanos en la fe. Es importante que tú pidas al Espíritu Santo las palabras precisas para que tú puedas orar con sabiduría de acuerdo con el corazón de Dios. No es simplemente de que tú hables en un momento de que, no sé, necesito ciertas cosas. ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios nos dice qué es lo que tú debes de hacer conforme a lo que Él está pidiendo. La oración siempre debe de ser conforme a la palabra de Dios. Aquí podemos ver también en la Biblia que no nos pone un límite para que tú puedas orar. Simplemente podemos ver que en la Biblia dice: ni una hora, Jesucristo le dice a sus discípulos, ni una hora me han podido orar. Aquí podemos ver que es como que
límite que Dios nos está poniendo, el mínimo. Yo no voy a decir, te voy a juzgar de cuánto tiempo estás orando. Simplemente quiero que tú en este tiempo y en este momento donde estamos hablando, tú examines tu corazón y digas cuánto tiempo estás dedicando a la oración. Entiendo que a veces por cuestiones trabajo, que situaciones que tenemos en la casa, a veces pues no terminamos o no tenemos un buen tiempo para poder llevar una comunión o un tiempo de oración. Ahora yo aquí te digo, es necesario que nosotros como cristianos tengamos un tiempo que nosotros digamos en esta hora yo voy a ponerme a orar. Es necesario que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque no es simplemente que tú digas voy a orar cuando necesito esto, porque necesito esto. ¿Cuántas veces tú has pedido, y vamos a poner un ejemplo un poco absurdo, pero que nos va a hacer pensar demasiado? Has estado tú orando, quiero más dinero para poderme comprar una casa. Quiero esto, quiero un viaje, quiero. Siempre está tu yo antes de lo que Dios quiere para ti. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, tú dices, yo quiero un auto en este 2026. Ok, tú le has preguntado a Dios si es en realidad lo que Él quiere para ti. A mí me pasó en una situación en el 2021, 2022, finales, principios de año, que yo decía, Señor, yo quiero un auto. Yo voy a comprarme, ya mi auto ya he estado guardando. Sin embargo, yo siempre puse mi yo antes de lo que Dios quería. A mí me estafaron literalmente en este punto cuando yo dije yo quiero. Clonaron mi tarjeta y lo que yo tenía para mi auto, literalmente, pues fue borrado de mi cuenta. Fui al banco y me dijeron es que hicieron una clonación de tu tarjeta. Pude lograr recuperar una parte. Sin embargo, yo después en un tiempo de oración le dije, Señor, yo quería un auto, sin embargo tú no. Y recibí a los días una respuesta del Señor que me dijo, tú querías, mas yo no quería. Y yo fue cuando dije, Señor, antes de que yo quiera, voy a pedir a ti tu dirección, que tú seas el quien me diga qué es lo que yo quiero. Es un ejemplo que yo te pongo. Yo quería algo, pero sin embargo, no le había yo preguntado al Señor si Él era lo que quería para mí. O simplemente, después entendiéndolo, puede decir a lo mejor yo pude haber tenido un auto. Sin embargo, yo sabía que eso a lo mejor iba a traer un poco de orgullo en mi carne y no era para glorificar el nombre de Dios. Es algo que yo te pongo un ejemplo, por así decirlo, absurdo, pero aquí puedo expresarte que yo, a pesar de que tuve esta mala racha, aquí Dios siguió mostrando su misericordia. Después pasó el tiempo, el Señor me dijo, yo te voy a dar el auto que tú quieres conforme a los tiempos que yo tengo. Y primeramente yo aquí en mi tiempo de oración, yo te puedo decir que tengo un tiempo de oración eh, literalmente que es de 5 de la mañana a 6 de la mañana diario. Pero también han habido días en los que Dios me levanta a las 3 de la mañana y me dice, quiero que te pongas a orar. Y a veces sí con ese frío digo, Señor, déjame dormir otro poco más. Pero yo sé que Dios quiere que por algo esté orando. Cuando tú oras literalmente haces una expresión con Dios, un tiempo de comunión, donde tú hablas con Él, pasas tiempo con Él y sobre todo es tan agradable que tú puedas estar orando, expresándole, que tu oración no sea nada más para agradar, que sea tu oración un incienso agradable que llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí en medio de la oración sé que tú vas a tener sanidad, Dios va a reafirmar propósitos para tu vida y para tu familia. Y sobre todo en esos tiempos de oración es donde el Señor va a empezar a que tú abras más ese panorama que tienes, porque Dios tiene una promesa para ti. Si tú no has leído tu Biblia o no sabes qué es la promesa que Dios tiene para ti, te pido que en este momento le digas, Señor, quiero
que tú me muestres qué es lo que tienes para mi vida, qué es lo que quieres hacer en mi vida, con mis generaciones también. A lo mejor tú como matrimonio puedes estar pasando una mala racha económica, puedes estar pasando algún problema familiar, algún problema de salud o bien algunos problemas con tu pareja que estás. Pero yo sé que cuando tú estás leyendo tu Biblia es cuando Dios va a traer respuesta a cada una de tus peticiones. Y recuerda que es más fuerte el poder de Dios para tu vida que las artimañas que el enemigo quiere poner, porque esas fueron vencidas ante los pies de nuestro Señor Jesucristo por su sangre. Y sé que el Señor va a hablar de gran manera a tu vida, va a reafirmarte y sobre todo te va a hacer un hombre, una mujer que siga siendo en aumento. Quiero que también tú recuerdes aquellas mujeres en la Biblia que decían yo no puedo tener un hijo y Dios cumplió lo que ellas anhelaban. ¿Por qué? Porque lo hacían de lo más profundo de su corazón. Yo es lo que yo te pido en este momento. A lo mejor si me dices no me es posible hacer un tiempo de oración, me cuesta muchísimo. Quiero que tú en este tiempo tú le digas, Señor, enséñame a organizar mis tiempos, porque yo quiero pasar un mayor tiempo de comunión contigo, quiero conocer más de ti, quiero hablar más contigo y créeme que cuando tú te pones a orar con el Señor, puedes pasar hasta 2 horas orando con Él, platicando y es literalmente, tú no sientes que el tiempo se pasa. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú pasas con el Señor es de bendición y sobre todo es un tiempo donde también nuestro Señor Jesucristo empieza a obrar en ti, te empieza a ser una persona más susceptible y que tú puedas seguir escuchando su voz audible. A veces nos cuesta mucho estar orando porque tenemos distractores. Sí hay distractores, pero sé que a pesar de esos distractores siempre Dios va a estar obrando en tu vida. A mí me han pasado tiempos en los que vengo en el transporte y yo vengo, Señor, escuchando música, pero también vengo orando, porque sé que aún en el transporte público Dios nos usa para que nosotros demos una palabra para una persona. Sé que el Señor a ti te está usando de gran manera, te va a seguir usando y quiero que en este tiempo que estamos de clase, tú anotes ahí en un pequeño papelito, lo pongas en tu espejo o un recordatorio en tu celular, Señor. Quiero empezar a orar en tal horario. No es una obligación que yo te voy a decir que es parte de la materia, no va a ser así. Simplemente quiero que tú lo empieces a hacer como un hábito que tú tengas. Literalmente, como bien sabemos, la oración es que tú hables con Dios, que literalmente tú tengas un tiempo de comunión con Él, un tiempo en el que puedas escucharle y también que te sientas abrazado. Cuando tú oras, créeme que toda la pesadez, toda la carga que traes, Dios la empieza a aligerar. Y en esta parte, para que tú puedas entender los demás medios de gracia, es necesario que tú tengas ese tiempo de oración. ¿Por qué? Porque la oración, ahora bien, la oración va a ser la puerta para que tú puedas aprender a tener un tiempo de lectura y memorización de la palabra de Dios. Si tú tienes estas dos bases, por así decirlo, bien importantes en tu diario vivir, créeme que cuando tú estés en un tiempo de ayuno, que va a ser nuestra siguiente clase del mes de febrero, que ya te estoy anticipando, es cuando Dios te va a enseñar que todo lo que tú has estado haciendo en tu tiempo de oración y en tu tiempo de lectura, el Señor va a empezar a reafirmar cosas. ¿Por qué? Porque literalmente el ayuno es que tú doblegues ahora tu carne. La oración es que tú pases tiempo con Dios y la lectura y memorización de la palabra es que la grabes no solamente en tu cabeza, sino que la grabes en lo más importante, que es en tu corazón. Y ahora bien, vamos con nuestro segundo punto de la clase. Espero que hasta estos 24 minutos que llevamos no te esté aburriendo, que no te estés durmiendo. Sé que quizás dimos muchísimo contexto en citas bíblicas, pero ahora vamos con lo más importante, que es la lectura y memorización de la palabra. En esta parte, cuando vamos a hablar ahorita del segundo punto de nuestra clase, tengo
tres preguntas que te voy a poner y quiero que estas igual las respondas en tu manual. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a leer la palabra de Dios? Pregunta número 2. ¿Por qué es importante leer la Biblia? No son dos, son 4 preguntas, perdona. Pregunta número 3. ¿Qué nos enseña la Biblia? Pregunta número 4. ¿Cuánto hemos memorizado de la palabra de Dios? Tú en tu manual vas a ponerlas y cuando vayas a entregarlo quiero que estas 4 preguntas estén en tu manual. Primeramente, la Biblia es inspirada por Dios, es una guía para nuestra vida, nuestra guía para entender el Evangelio y sobre todo es nuestra defensa ante los ataques del enemigo. Esto es lo que nosotros podemos entender. Ahora, ¿por qué nos enseña a conocer a Dios? La Biblia no se trata de nosotros, se trata de Dios y de cómo se manifiesta a través de los tiempos. Es por ello que nosotros debemos de leerla. Muchas personas piensan que escuchar sermones, prédicas, es que tú conozcas a Dios, pero no es así. Lo conocemos hasta que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, hasta que nosotros tomamos ese tiempo de que tú agarras tu Biblia y creamos esa conexión con Él. Esto se debe a que es el acto de la lectura. Tu lectura requiere concentración, análisis y comprensión, lo cual nos lleva a conocer a nuestro Padre o bien a nuestro Creador de una manera más íntima. Punto número 2 de nuestra clase. ¿Por qué nos ayuda a mantener que estemos alejados del pecado? Si nosotros leemos la Biblia constantemente, aprendemos a tener a Dios como el número 1 en nuestras vidas y una vez que nos enfocamos a Él. Cuando tenemos nuestra vista o nuestra mirada fija en Dios, Él no habrá hecho que tú caigas en tentación o simplemente que tú te alejes de Él. Es cuando tú estás en una constante, siguiendo una receta de cocina, por así decirlo. ¿Qué es lo que empiezas a ver? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Si no haces un pastel bien o no le pones cierto ingrediente, no te va a salir ese pastel. Esto es lo que pasa igual en nuestras vidas. Si tú empiezas a tener ese tiempo de Dios y que a Dios lo tienes hasta arriba, créeme que Dios te va a ayudar a que puedas vencer todas las artimañas que el enemigo quiere ponerte, incluido las tentaciones que tenemos. Punto número 3. ¿Por qué nos da propósito y esperanza para el futuro? Yo aquí quiero preguntarte, ¿cuántas promesas tú tienes para tu vida? Si tú me dices no tengo ninguna, estás en un error, porque la Biblia tiene más de 1000 promesas que tiene para ti. Si no sabes, quiero que en este tiempo y en este año tú le digas, Señor, muéstrame qué promesa tienes para mi vida. Puede ser una promesa propia, una promesa para tu familia o bien una promesa a futuro. Y el punto número 4 es, ¿qué nos transmite el Evangelio? Cuando tú lees la palabra, conoces el plan de salvación que Dios puso en acción y que Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz. Ningún otro libro lo dice o fue escrito por inspiración divina. Solamente la Biblia fue escrita por inspiración divina. Aquí quiero que reflexiones cuántas veces no te han dicho que no fue o que hay otros libros. No vamos a entrar en una discusión, simplemente quiero que veas que aquí, cuando vemos la palabra de Dios en la Biblia, fue inspirada por hombres, que Dios les dio esa revelación, que son puntos muy importantes. Ahora bien, a continuación te voy a dar un listado aproximadamente de 15 puntos muy importantes que te van a ayudar a entender porque es necesario que tú aprendas a leer la Biblia si es que tú quieres crecer espiritualmente. Vamos con el punto número 1. La Biblia es inspirada por Dios. Eso lo puedes ver en
en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17. No vamos a profundizar en los versículos. Tú cuando tengas un tiempo, cuando termines de ver tu clase, empieza a leerla, lo que dice la palabra, y vamos a poderla entender. Punto número 2. Nos sirve para madurar espiritualmente. Esto lo puedes ver en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 a versículo 4. Punto número 3 es una guía nuestra vida. Lo puedes ver en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105 a versículo 106. Punto número 4 nos indica qué debemos hacer y cómo podernos comportar. Lo puedes ver en Santiago 1, versículo 22. Punto número 5, no cambia y es eterna. Lo puedes ver en el libro de Isaías 40, versículo 8. Y Mateo, capítulo 24, versículo 35. Punto número 6, contiene la verdad. Lo puedes ver en Salmos, capítulo 33, versículo 4. Y en Salmos, capítulo 119, versículo 160. Punto número 7 nos enseña a distinguir las falsas doctrinas. Lo puedes ver en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Punto número 8. Puede hacernos sabios en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 6 a 7. Punto número 9. Nos corrige. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Punto número 10 es nuestra guía a Jesús. Juan capítulo 5 versículo 39 y Juan capítulo 14 versículo 6. Punto número 11 nos inspira y nos da ánimo. Romanos capítulo 15 versículo 4. Punto número 12 nos insta a alabar a Dios. Lo puedes ver en el libro de Salmos capítulo 56 versículo 10 y 11. Salmos capítulo 103, versículo 20 y 21, y Salmos capítulo 106, versículo 1 a versículo 2. Punto número 13, ayuda a incrementar nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Punto número 14, nos exhorta a no pecar. Libro de Salmos capítulo 119, versículo 111. Y punto número 15, sirve de protección ante los ataques del enemigo. Lo puedes ver en Efesios capítulo 6, versículo 16 a versículo 17. Te estoy dando estos 15 puntos, no creas que es para hacerte que hagas muchas anotaciones, simplemente para que tú puedas entender de una forma más personal cómo vas a ir creciendo espiritualmente si tú empiezas a memorizar la palabra de Dios. A veces estamos pasando por ciertas situaciones un poco incómodas, pero cuando tú tienes primeramente la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, es cuando tú vas a poder entender cuando algo no está bien en tu vida. Por ejemplo, si tú dices, no entiendo cómo me va a ayudar a corregir si algo estoy haciendo mal. Dios te enseña a través de su palabra que debes de cambiar ciertos hábitos. O bien, cuando nos dice, Señor, no entiendo esto, no entiendo lo otro, aquí es cuando Dios te va a decir cómo puedes usar ciertas cosas a tu favor conforme a la armadura de Dios. Esto lo puedes ver en Efesios capítulo 6. Ahora bien, te vamos con otra contraparte. Te voy a dar ahora 10 puntos para poder memorizar la palabra de Dios. Es muy diferente cómo vas a crecer espiritualmente a cómo tú la puedas memorizar. El punto número 1 es de la memorización, parte de la rutina diaria. En otras palabras, quiero que aquí entiendas de que te voy a dar dos opciones que tú puedes leer tu Biblia. Por ejemplo, tienes lo que todos tenemos a nuestro alcance es un aparato electrónico, puede ser nuestro celular o bien nuestra tablet o iPad o computadora, laptop, como tú quieras llamarle. Yo no voy en contra de las tecnologías, porque a veces cuando vamos en el transporte público podemos ir leyendo. Sin embargo, a mí me gusta más tener una Biblia de papel. ¿Por qué? Porque aquí es cuando nosotros Dios a veces nos da una palabra muy
muy en clara en nosotros y tú la puedes subrayar y ponerle ahí en tu Biblia una fecha, no sé, el 2 de enero del 2026 Dios habló esto en mi vida. Te puedo decir que tengo 4 Biblias que están totalmente rayadas, pero ¿por qué han sido? Porque Dios me da cierta palabra y yo digo, Señor, esto es para mi vida. Entonces yo no voy en contra de los celulares, pero me gusta más leer una Biblia de papel porque tú puedes hacer tus anotaciones. Si tú eres de los que les gusta estar viendo tu celular en tu Biblia, adelante, es válido, pero también recuerda que tú debes de aprender a grabar ciertas palabras que Dios te da a tu vida. Aquí es para que tú las subrayes. Ahora otro punto igualmente que te lo voy a derivar aquí del punto número 1, como un subtema por así llamarlo, es de que Dios nos llama a memorizar las escrituras. En Colosenses capítulo 3 versículo 16, tú le das lectura más adelante, habla y nos ordena que la palabra de Cristo debe de habitar en abundancia. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 a versículo 9 nos ordena a dar lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas y guardarla sobre todo en nuestros corazones. No es un mandato gravoso en nuestras vidas, es más bien un acto que nosotros, tú debes de agarrarlo como un hábito, que también debes de aprender a memorizarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, no tengo buena memoria, pero créeme que Dios te va a empezar a abrir ese panorama, te va a enseñar que tu mente sea más hábil para que tú puedas aprender a grabarlo. Ahora, el punto número 2 nos enseña un modelo que Jesucristo memoriza la escritura. Jesús citó 24 libros del Antiguo Testamento, casi 180 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros no debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en conocer las Escrituras? Yo checando esto donde dice que Jesucristo citó más de 100 veces la escritura que viene en el Antiguo Testamento, digo, si Él lo hizo, yo a mí, ¿qué me impide poder hacerlo? Es algo que nosotros como cristianos debemos empezar a entender, que también es necesario que nosotros la memoricemos. El punto número 3 es, memorizar la escritura renueva nuestra vida, nuestra mente y transforma corazones y también nuestra vida. Lo puedes ver en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Punto número 4. Memorizar las escrituras nos ayuda en contra de la tentación. Lo puedes ver en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 a versículo 20. Si tú me dices, me suena la historia, claro que te va a sonar la historia, porque aquí nos habla de la armadura de Dios. Y solo tiene una arma muy ofensiva, que es la espada del Espíritu. Entonces, cuando nos habla de la arma ofensiva, que es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, es lo que nos está hablando de la Biblia. Punto número 5. Memorizar las escrituras nos ayuda a vivir en obediencia. Lo puedes ver en Salmos, capítulo 119, versículo 9. Aquí nos habla en esta porción que es un método preventivo para ganar contra la tentación. En el punto número 6 es memorizar las escrituras, trae bendición a nuestras vidas. Lo puedes ver en Josué, capítulo 1, versículo 8, porque nos dice que nos ayuda. El punto número 7, memorizar las escrituras, nos ayuda a animar a otros creyentes más fácilmente. Lo puedes ver en Romanos 15, versículo 4 y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Cuando nos dice que ayudar a animar a otros creyentes, aquí quiero hacer un pequeño énfasis o que resaltar esta parte. Cuando nos dice que memorizamos nos ayuda a animar, es, en otras palabras, cuando tú ves que un hermano de la fe está pasando por pruebas, Dios te usa a ti como ese canal de conexión que tú puedas animarle,
a poder ayudar a exhortarlo en ciertas cosas. Por ejemplo, si ves que el hermano está pasando por alguna pérdida, Dios te va a poner a ti en tu corazón palabras de aliento para que tú le puedas confortar. No golpear, no que tú le digas, hermano, estás mal. No es juzgarlo, es literalmente que tú le ayudes a darle esas palabras de ánimo, que tú le abraces, así como el Señor Jesucristo te ha abrazado a ti cuando has pasado por alguna prueba. En el punto número 8 nos ayuda a compartir la palabra con los incrédulos. Aquí lo puedes ver en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, en Isaías capítulo 55, versículo 11, Hebreos capítulo 4, versículo 12 y en Jeremías capítulo 23, versículo 29. El punto número 9 nos dará mejor entendimiento de Dios y de su voluntad que tiene hacia nosotros en nuestras vidas. Lo puedes ver en Juan capítulo 8, versículo 31 a versículo 32 y en Juan capítulo 14 y versículo 21. El punto número 10 nos hace sabios. Jesús crecía en entendimiento, lo puedes ver en Lucas capítulo 2, versículo 52. Como cristianos, hagamos la Biblia que sea nuestro tesoro supremo. Así como a veces tenemos ciertas cosas en nuestro diario vivir que son muy importantes, que tú atesoras, tú también debes de aprender a atesorar la palabra de Dios como una joya muy importante, que es ese tesoro que tú tienes de gran valor para tu vida. Ahora bien, ya entendimos los 10 puntos y bastantes puntos que te di. Me vas a decir, pero no entiendo todavía. O me falta algo. No sé por qué citas bíblicas empezar a memorizar. Te voy a dar unas citas bíblicas que te van a ayudar a ti a crecer. Las vas a ir buscando y quiero que mínimo a lo largo de este cuatrimestre que ya estamos casi por concluir, tú te hagas el propósito de aprenderte 5, mínimo 5 de memoria. Te voy a dar unas citas bíblicas, las buscas tú con tiempo y son citas que Dios me dio para ti, que te van a ayudar en este año y que te van a hacer que tú sigas creciendo. Te voy a dar las citas, las buscas tú con tiempo, las vas anotando, puedes anotarlas en una hojita, pegarlas en tu refrigerador, en el espejo del baño, ponerlas en tu celular como notas, no sé, pero son unas citas bíblicas que tengo para ti que te van a ayudar a crecer y vas a entender después por qué Dios te las está dando a ti. Te las voy diciendo, las vas anotando, es 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, Isaías capítulo 53 versículo 5, primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9, Hechos capítulo 4 versículo 12, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 a 18, Salmo 73, capítulo 73 versículo 25 a versículo 26, Marcos capítulo 8 versículo 31 y versículo 32, primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 13, Ezequiel capítulo 36 versículo 26, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 a 10, Hebreos capítulo 4 versículo 15 y versículo 16, Juan capítulo 11 versículo 2 y Salmos capítulo 27 versículo 4. Esto es algo que son unas citas que te van a ayudar a edificar. Quiero que te las aprendas y mínimo 5, no te voy a decir que te las tienes que aprender todas, pero son al menos unas 2 de ellas van a ser propias para cada uno de ustedes y a lo mejor aquí vengo en otra parte. Sé que hay algunos matrimonios aquí en la materia. También ustedes como matrimonio pueden tomarse un tiempo para que puedan leer la palabra de Dios. Como familia también lo pueden hacer y es cuando ustedes van a poder empezar a crecer más. Al menos para mí esta clase que les estoy dando de oración y lectura y memorización de la palabra, te puede decir ahora yo como una retroalimentación propia, que yo cuando he estado leyendo la palabra de Dios
No es para vanagloria ni nada. Te puedo decir que al menos yo por año me he leído la Biblia una vez. Me ha costado también, sí me ha costado, porque a veces, estamos pasando por algunas pruebas, algunas situaciones, o en mis tiempos no compaginan por trabajo o ciertas cuestiones. También yo he dejado mis tiempos de oración un poco al abandono o algo así, pero yo cuando no leo la palabra de Dios en mi diario vivir, me siento vacío. Yo como una experiencia propia te puedo decir que a mí me fascina el café diario y yo así he estado haciendo con la palabra de Dios. Así como el café me gusta en las mañanas, la palabra de Dios me gusta leerla, me gusta meditarla y sobre todo me gusta reflexionar en ella. Me cuesta trabajo, al igual que muchos de ustedes, poderla memorizar, pero lo tienes que hacer como un estilo de vida también tú, donde tú lo puedas estar aprendiendo. Y en este tiempo que es de clase de materia, espero que hayamos despejado algunas dudas, que la clase te haya servido muchísimo para que tú puedas seguir manteniéndote firme ante el Señor. En el grupo de WhatsApp ya les subí algunos planes que pueden llevar a lo largo de su vida devocional de este año de la lectura, y yo a ti te pido que mínimo leas tu Biblia un año. Si no lo has hecho, que sea uno de los propósitos principales que tú tienes, leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a traer bendición a tu vida, te va a hacer crecer, te va a edificar y sobre todo te va a enseñar a que tú seas más susceptible a la voz de Dios que tiene para ti, que hable a tu vida. Y hermano, hermana, te doy las gracias porque sé que a lo mejor es una clase un poco mucha teoría la que te estoy dando, pero que a lo largo de esta clase Dios haya hablado a tu corazón y sé que lo va a seguir haciendo en los posteriores días, en los meses que vamos a estar pudiendo compartir las clases. Sé que Dios te va a seguir mostrando lo que tiene para ti, te va a enseñar grandes cosas que tiene para ti. Y no te desanimes si a veces dices no tengo buena mente, no puedo esto, tengo a lo mejor mente de teflón, nada se me pega. No, no digas eso, porque a ti Dios te ha hecho un hombre y una mujer sabia y con entendimiento. Y lo que Dios a veces quiere hacer es que tú sigas creciendo, pero también el enemigo quiere que tú empieces a titubear, y créeme que eso no es uno de los propósitos que Dios tiene para ti, sino que Dios quiere que tú crezcas, aprendas y sobre todo Él quiere que a lo largo de este año quiere seguir reafirmándote grandes cosas que tiene para ti. Y pues damos las gracias a Dios. Quiero que ahí donde tú estás inclines tu rostro, pongas la mano en tu corazón y digas: Señor, perdóname por las veces que he dicho que no puedo, porque yo sé, Señor, que a través de este tiempo vas a seguir hablando a mi vida. Quiero que mi oración se vuelva como un diario vivir. Quiero aprender a escuchar más tu voz. Quiero aprender más a morir yo en mi carne para que tú sigas creciendo más en mí. Padre, te doy las gracias porque este tiempo de clase sé que va a ser de bendición para mis hermanos y mis hermanas, porque somos una familia en Cristo Jesús. Estamos siendo edificados porque tú eres bueno en todo tiempo y lo seguirás siendo. Te doy las gracias, Señor, porque seguimos aún aquí, Padre, peleando y queremos conocer aún más de ti. Queremos que todas las artimañas que el enemigo a veces quiere poner en nuestras mentes sean derribadas. Señor, que sea un tiempo donde en esta clase tú hayas hablado la vida de cada uno de mis hermanos, que les sigas edificando, que les muestres los propósitos que tienes para sus vidas, las promesas que tienes para ellos, para sus familias, Señor. Te doy las gracias porque tú has sido bueno. Bendecimos a cada uno de ellos, Señor, y sé que donde ellos están, Señor, van a ser
personas, hombres y mujeres, que van a estar dispuestos ya no hablar en su carne, sino hablar de lo que tú has estado haciendo en sus corazones. Te doy las gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Sigue haciéndonos hombres y mujeres más susceptibles a ti, y sobre todo queremos escuchar más de lo que tú tienes para nuestras vidas. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra y el poder a ti. Amén. Y hermanos, pues hemos concluido nuestra clase. Para el día lunes les estaré subiendo en el grupo de WhatsApp cuál es la tarea que ahora tenemos para este mes, y un recordatorio que tengo: si todavía no has cumplido con tu tarea del mes de diciembre, por favor, hazlo. Que Dios te bendiga, que tengas un bendecido día, y pues nos estaremos viendo para la próxima clase, que te adelanto que la clase es oración y ayuno. Que Dios te bendiga. Bendiciones.